compartiendo algunas ideas muy generales tal vez, pero creo que es importante reflexionar sobre el tema de la juventud y sobre todo la juventud rural. Y por eso esta presentación va a dar algunas cifras, algunas reflexiones sobre este tema, porque realmente es preocupante qué es lo que está pasando con la juventud rural. Por eso lo he llamado Juventud Rural, Desafíos y Oportunidades, ¿no? En realidad los jóvenes están en una generación totalmente diferente a la nuestra. Nosotros somos de una generación que no tenía las redes sociales cuando éramos jóvenes, ¿no? Nuestra forma de ver el mundo cuando éramos jóvenes era totalmente diferente. Los jóvenes de ahora tienen un mundo totalmente diferente y los padres no pueden enseñarles cómo manejar ese mundo. A través de la inteligencia artificial, las redes sociales ha cambiado todo, absolutamente todo, la forma en que nos comunicamos, la forma en que nos vemos, la forma en que nos relacionamos. Por eso es tan importante tratar de entender qué está pasando con la juventud, ¿no? Porque los jóvenes son el motor de cambio, son una reserva creativa y una fuerza estratégica para un país, ¿no? Para poder encarar el desarrollo sostenible. En el Perú representan cerca del 25% de la población total y constituyen una tercera parte de la población en edad de trabajar, lo que los convierte en actores claves para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Los jóvenes rurales son un grupo muy heterogéneo en edad, género, etnicidad y territorio. En el Perú se es joven, según el INEI, entre los 15 y 29 años. Según el último censo del Perú, el 2017, el 79,3% de la población reside en áreas urbanas, mientras que el 20,7% reside en áreas rurales. Y esto un poco muestra, ¿no?, cómo se ha cambiado la relación campo-ciudad en los últimos 20, 30 años, ¿no? La mitad de la población económicamente activa, 62,2%, se encuentra en el rango de edad de 15 a 29 años. Sin embargo, según el INEI, el 76,4% de los jóvenes hombres y el 79,3% de las jóvenes mujeres pertenecen al área urbana. Y ahí viene el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? El campo está envejeciendo, como vamos a ver, y entonces, ¿quién nos asegura el alimento? El alimento que comemos todos los días, que viene de los campesinos, la gente rural que produce estos alimentos para los que vivimos en la ciudad. Algunas cifras interesantes. La población joven en Perú entre los 15 y 29 es más o menos 7,87 millones de personas, lo que representa el 23% de la población del país. Hay más mujeres, 51%, que hombres, 49%. Están ubicados más en zonas urbanas que en zonas rurales, ¿no? ¿Y cómo se autoidentifican étnicamente? 56% mestizos, 23% indígenas, 7% afrodescendientes. Y la lengua materna, el 9% tiene como lengua materna una lengua originaria, ya sea quechua, aymara, shipibo, conibo, las lenguas amazónicas, ¿no? Y su orientación sexual, el 4% se considera no heterosexual. Esto ha cambiado radicalmente desde hace unos 20 a 25 años. Situación de discapacidad, el 2% vive con alguna discapacidad. Y Lima Metropolitana es la que alberga la mayor cantidad de jóvenes, con 1.599.000 jóvenes, mientras que en otras regiones como Piura, Cajamarca, Puno, también cuenta con poblaciones jóvenes importantes. En cambio, las regiones como Madre de Dios y Moquegua tienen una menor población jóvenes según los datos del INEI. En cuanto a la distribución por regiones,
Aunque la mayoría de los jóvenes se encuentran en áreas urbanas, las diferencias en la distribución por región y nivel educativo son notables. Por ejemplo, el uso de Internet es más común entre los jóvenes urbanos, 91.1%, que entre los jóvenes rurales, 65.7%, según el INEI. Y acá en este mapa pueden ver cómo está la distribución, los colores más tenues, donde hay menor población por kilómetro cuadrado, y entonces pueden ver dónde está concentrada, en muy pocos lugares está concentrada la población, pero sin embargo también vemos que hay mucha dispersión demográfica, ¿no? Hay un estudio muy interesante del demógrafo Aramburu que nos dice que uno de los problemas del Perú profundo es que tenemos más de 67.000 poblados totalmente dispersos en el territorio nacional y por eso es tan difícil llegar con los servicios básicos a estas poblaciones. No hemos trabajado en las ciudades intermedias, ¿no? Para resolver este problema. Ahora, respecto a la pobreza, el 43.8 de la población rural es pobre, según los datos que nos da el INEI, ¿no? Y que esto refleja una gran precariedad en el ámbito rural. No cuenta con servicios, no hay, para ir a la universidad hay que viajar a la ciudad, para curarse de alguna enfermedad hay que viajar a veces hasta la propia Lima, cuando se trata de cáncer, por ejemplo, ¿no? O se trata de alguna discapacidad, ¿no? Vienen desde cualquier parte del Perú a Lima. Hay un grupo de jóvenes que se llaman los ninis, que no trabajan ni estudian, y esto se calcula en un 25% de los jóvenes de zonas rurales, ¿no? Y esta cifra realmente nos muestra los desafíos y la falta de oportunidades que hay en estas áreas. Educación y dependencia económica. El 72% de los jóvenes rurales de entre 17 y 18 años termina la secundaria. Uno de cada 12 jóvenes rurales llega a la universidad. Uno de cada 12, fíjense la cifra. Según el INEI, solo el 48.5% de los hogares rurales tiene acceso a Internet. En dependencia económica, el 46% de las mujeres entre 14 y 29 en las áreas rurales no tiene ingresos propios y depende económicamente del hombre, de su pareja, del padre. Eh, Respecto a al tema laboral, hay una marcada tendencia a la informalidad y al subempleo, especialmente en zonas rurales y periurbanas. Muchos jóvenes se ven obligados a aceptar empleos informales, lo que perpetúa el ciclo de la pobreza. La falta de habilidades requeridas por el mercado laboral también contribuyen a esta situación, pero también contribuyen lo digamos, lo difícil que es ser formal. El Estado ha puesto una serie de trabas para formalizarse que muchos desisten y por eso el Perú es el país donde la informalidad reina, ¿no? Ya estamos, creo que más allá del 87% de la economía es informal, porque el Estado no es capaz de crear los mecanismos suficientes para que todos podamos formalizarnos y poder tener una empresa, un emprendimiento, etcétera, ¿no? Y tener acceso a todo lo que de ello se deriva. En cuanto a brecha de habilidades, aunque los jóvenes peruanos acumulan muchos años de estudio, muchas veces no se adquieren las habilidades socioemocionales y cognitivas que demandan las empresas. A veces nos centramos mucho en el conocimiento, ¿no? De los datos históricos, geográficos, etcétera, pero no desarrollamos las habilidades socioemocionales y cognitivas. Y respecto a las mujeres, las jóvenes se enfrentan mayores desafíos, sobre todo cuando son adolescentes, ¿no? Y eso limita su acceso a la educación superior. Respecto a esta, la educación a superior, hay muy buenas iniciativas como la beca 18, ¿no? Muchos jóvenes de escasos recursos pueden acceder a estas oportunidades, em, pero es limitado, ¿no? Estos colegios especiales que hay en diferentes partes del país
reciben pocos jóvenes, los jóvenes más sobresalientes que vienen de diferentes partes del país. Sin embargo, ¿no? Esto no es amplio, no hay capacidad del Estado para que esto permita llegar a la mayoría de los jóvenes, ¿no? Y esto dificulta, por supuesto, su movilidad social. En cuanto a participación y ciudadanía, hay un creciente involucramiento de los jóvenes en voluntariados, activismo ambiental, redes juveniles, sobre todo en las universidades, ¿no? Existe mucho esto. Existen, por ejemplo, plataformas, ¿no? El Observatorio de las Juventudes SENAJU, ¿no? Que ofrecen datos sobre participación, salud, empleo. Existen jóvenes organizados como Alsacu, y por ejemplo, el Consorcio Agroecológico, dentro de las organizaciones que lo conforman, tiene una organización de jóvenes, Alsacu y ecológicas, que se dedican a promover una reflexión sobre qué estamos haciendo en esta sociedad, sobre la alimentación saludable, sobre la agroecología como un modelo que debe seguir el Estado, etcétera. Son jóvenes que se dedican a promover esto en las universidades y también en las comunidades, ¿no? Y así hay varios grupos de estos jóvenes, pero no tienen apoyo, no reciben el suficiente apoyo para poder desplegar una acción más extensa. Ahora el SENAJU, generalmente estas organizaciones creadas por el Estado, ¿no? Responden a los intereses políticos del gobierno de turno, ¿no? Y entonces no cumplen realmente las expectativas que los jóvenes esperan. En cuanto a migración y los retos futuros, la migración a la ciudad. Los jóvenes rurales tienden a migrar a la ciudad en busca de una mejor vida. A veces ni siquiera la encuentran, pero no retornan a sus comunidades, ¿no? Pero esto crea una pérdida de una generación que debería reemplazar a la que ya está, digamos, en su tercera edad trabajando el campo. No hay reemplazo generacional en el campo. Y esto es un problema gravísimo que no se está analizando, porque si los agricultores, que muchos de ellos están entre los 60, 70 años, ¿no? Y muchas son mujeres, porque el campo se está feminizando, ¿no? Y los hijos se van a la ciudad, ¿quién va a cultivar los alimentos que todos necesitamos para alimentarse? La seguridad alimentaria ahí va a sufrir problemas graves, ¿no? Porque también ser un agricultor significa mantenerse en la pobreza, porque los precios que se pagan por los productos que los productores mandan al mercado son muy bajos, ¿no? Hay veces que los productores tienen que dejar su producto, sus papas, camotes en el campo, porque ni siquiera justifica recogerlo, embolsarlo y mandarlo al mercado, porque pagan 20 céntimos, 15 céntimos por kilo, ¿no? Lo cual es absurdo realmente, ¿no? Y esto se debe a cómo está organizado el sistema alimentario, donde hay muchos, digamos, intermediarios que van ganando, y cuando llega el producto al consumidor, el consumidor paga el cuádruple del precio pagado al agricultor. Entonces, este sistema alimentario nos está fallando absolutamente, ¿no? Y por eso los jóvenes no tienen oportunidad para quedarse en el campo y tener otra mirada porque tienen la tierra, que es lo más importante, tienen la tierra, pero no tienen, ¿no? Ni los créditos, ni el apoyo técnico para producir ese alimento, que es para alimentar a los peruanos, porque más del 67% de los alimentos que nosotros comemos todos los días en nuestra mesa, ¿no? Es de esta agricultura familiar. La agricultura de la costa, la gran agricultura, es para exportar, es para alimentar a gente de otros países. Pero las personas que nos alimentan son estos agricultores y les pagamos precios bajísimos, el Estado no les da asistencia técnica, no los apoya, no hay incentivos. Y se trata de un derecho básico que es el derecho a la alimentación, ¿no? Y no hay preocupación. La visión del Ministerio de Agricultura es solamente hacia la
agroexportación y no a esta agricultura que es la que tiene que mantener a los peruanos, que alimentar a los peruanos, ¿no? Hay un total abandono de la agricultura familiar en el Perú. Y son 2.100.000 personas que están dedicadas a esta actividad de generación en generación y ahora mayormente en manos de mujeres. Y eso tiene que ver también con este acceso a la bancarización. Solo el 13% de los jóvenes rurales tienen una cuenta de ahorro, mientras que la proporción de jóvenes urbanos con acceso a este servicio es casi el doble, ¿no? Entonces la inclusión financiera sigue siendo un reto pendiente, ¿no? Es muy importante la bancarización para que haya ahorro, haya posibilidad de créditos, etcétera, ¿no? Los desafíos de la ruralidad. Es fundamental generar condiciones para que el campo se vea como una opción de desarrollo, ofreciendo igualdad de oportunidades para el acceso a la educación, tecnología y justicia para la juventud rural. En otros países, ¿qué se hace? Porque la agricultura, digamos, no te va a volver rico, no te va a volver millonario, la pequeña agricultura. Lo que hacen otros países es que toda la agricultura recibe incentivos, recibe premios, porque de la agricultura depende un derecho básico que es la alimentación. Lamentablemente nuestras políticas nacionales no la ven así. ¿Por qué los jóvenes dejan el campo? Hay muchas razones. Falta de oportunidades en educación, ¿no? Acceso a educación secundaria y a educación superior. Pobreza y precariedad laboral. El trabajo agrícola suele ser informal, muy mal remunerado y físicamente muy exigente. No ha llegado la tecnología al campo, ¿no? Que haga que las tareas rurales no sean tan agobiantes, ¿no? Porque son muy fuertes. Si alguna vez ustedes han tenido un huerto, una pequeña parcela, ahí se dan cuenta qué tremendo es trabajar la tierra. Es muy cansador y te quita mucho tiempo porque además tienes que cuidar, ahí no hay ni domingos, ni sábados, ni vacaciones. Cambio de aspiraciones. Los jóvenes buscan nuevas identidades, independencia económica y estilo de vidas urbanos. Y en eso tiene que ver mucho la televisión, el acceso a las redes sociales. Los jóvenes quieren explorar, ver otras posibilidades. Cuando vives en un páramo, cuando vives en los altos Andes, ¿no? Donde a veces ni siquiera puedes tener conexión al internet, donde a veces se ven niñitos, ¿no? En la punta de los cerros tratando de coger la señal para poder recibir su clase, ¿no? O sea, las limitaciones son muchísimas, donde no hay centros de salud, ¿no? Donde no hay carreteras, el pobre agricultor no tiene carreteras para sacar sus productos, a veces tiene que sacarlo al lomo de bestia o sacarlo al hombro hasta un sitio más cercano porque el Estado no se preocupa de este grupo de 2 millones de personas que producen nuestra alimentación. O sea, lo que pasan es muy difícil, muy duro, ¿no? La débil conectividad y servicios, limitaciones en el transporte, la internet, salud y recreación. La estigmatización de lo rural. Se percibe lo rural como atrasado frente al urbano, cuando en otros lugares la gente prefiere irse al campo para descansar del ruido y del estrés que te causa la ciudad, ¿no? En algunos sitios está cambiando eso. El tema de la migración. Ustedes saben que en el Perú se han producido en diferentes tiempos, ¿no? En los años 50, en los años 60, en los años 70, en los años 80 con el terrorismo, olas migratorias inmensas, ¿no? Hay un Observatorio Nacional de la Migración y ahí nos dicen que más del 40% de los jóvenes rurales migran antes de los 25 años, principalmente a ciudades intermedias o a Lima. El 32,4% de los peruanos que emigraron al extranjero entre el 2000 y 2020 eran jóvenes, 32,4% de los jóvenes, y muchos de ellos provienen de zonas rurales.
El 53,9% de los jóvenes peruanos expresa deseos de emigrar, sobre todo por razones económicas, educativas y de hartazgo de lo que están haciendo nuestros políticos, ¿no? Eso lo digo yo y creo que lo saben todos ustedes, ¿no? No está, y el INEI no nos dice eso, pero hay una desilusión, ¿no? Un hartazgo de vivir en una situación de desazón, de miedo, de, de todas la violencia que existe, no solamente de la criminalidad, ¿no? Sino la violencia de los que manejan el país, una violencia psicológica tremenda. Y los jóvenes se hartan de eso, ¿no? Y no solamente los jóvenes, creo que todos estamos llegando a un estado de cosas que ya no queremos vivir en esta situación, que tenemos que ver cómo cambiar esta situación. Las regiones con mayor expulsión juvenil son Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica y Puno. Y verán que estas son las regiones con mayores índices de pobreza. ¿Y dónde se van estos jóvenes y qué están haciendo? Principalmente en Lima Metropolitana, Arequipa, Trujillo, Cusco, ciudades fronterizas como Tacna y Tumbes. Se ocupa mayormente el comercio informal y los servicios, ¿no? Restaurantes, delivery, ventas, las motos, ¿no? Los motocars, ¿no? El trabajo doméstico o el de cuidado, emprendimientos pequeños, bodegas, mototaxis, peluquerías. Algunos acceden a educación técnica o universitaria, pero con alta deserción por falta de recursos. ¿Y esto qué implica? Todo esto implica descapitalización del campo, la pérdida de la mano de obra de jóvenes. Entonces, si los jóvenes se van, los ancianos, los sabios que tenemos en los campos, ¿a quién van a transmitir esos saberes tan importantes para el cuidado de la agrobiodiversidad? Ahí los estoy mostrando el Aini, la Minca, la Mita, los guaruguarus en Puno, que son sistemas que actualmente son muy importantes que los jóvenes conozcan cómo hacerlo frente al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto se va perdiendo. No hay a quién transmitir estos conocimientos. Y sobre todo la seguridad alimentaria. ¿Quién va a trabajar el campo si los ancianos que ahora están trabajando para nosotros la producción de nuestros alimentos, quién los va a hacer? El campo además se está feminizando. Las mujeres mayores se quedan a cargo de la producción y solas prácticamente, a veces con algún pariente, ¿no? Pero es una tristeza ver cómo el campo se ha feminizado y las mujeres están abandonadas ahí. El desarraigo cultural, se debilitan las prácticas tradicionales como la crianza de alpacas, el laini, la minca, la choba choba, que es una especie de minca de la selva. Hay pérdida de servicios. La disminución de habitantes lleva al cierre de escuelas, porque ustedes saben que todas las decisiones del Estado, ya sea para crear un centro de salud, una escuela, una universidad, una institución del Estado, toman en cuenta el número de habitantes, ¿no? Y entonces ahí hay pérdida de servicios por ese tema. Si no hay alumnos en una escuela, pues se cierra. Los jóvenes son fundamentales para el futuro de cualquier país. Sin jóvenes no hay futuro sostenible, ¿no? Son el capital humano en formación. Su acceso a educación, salud y empleo define el futuro de un país. Son agentes de innovación porque lideran iniciativas en tecnología, agroecología, arte y emprendimiento social. Son constructores de ciudadanía. Su participación política y comunitaria fortalece la democracia. Los jóvenes ahora a través de las redes sociales, a través de la internet, ¿no? Acceden a muchísima mayor información. Es infinita la información a la que acceden los jóvenes, ¿no? Con lo cual muchos jóvenes
que vienen a las ciudades hacen emprendimientos sumamente interesantes, ¿no? O en sus propias localidades, como vamos a ver después, ¿no? Algunos tienen la iniciativa, hacen la lucha para desarrollar porque tienen esa información de lo que está pasando en el mundo, de todo lo que se puede hacer con las nuevas tecnologías que existen, ¿no? Entonces son un puente intergeneracional, ya que conservan saberes ancestrales mientras impulsan nuevas formas de organización y expresión. Pero si se van de sus lugares, pues eso se pierde indudablemente. Los jóvenes se enfrentan condiciones estructurales que limitan su desarrollo. Los principales problemas que vemos son el acceso limitado a educación de calidad. Viven en zonas alejadas, sin escuelas, a veces ni siquiera pueden usar su local escolar, tienen que sacar las carpetas afuera porque en la selva les ponen calaminas a los colegios y lógicamente el calor que hace ahí no permite que puedan estudiar de una manera saludable, ¿no? Entonces, solo 12 de cada 100 jóvenes rurales accede a universidad frente a 40 de cada 100 en zonas urbanas. 69 culmina la secundaria, mientras que en zonas urbanas lo hacen el 83%. La educación técnica rural aún no está articulada con las dinámicas productivas locales. Por ejemplo, en todas las áreas del Brain debería haber técnicos en cacao, en café, en producción de frutales, ¿no? O en las zonas ganaderas como Cajamarca, Huancavelica, Puno, institutos técnicos que tengan que ver con la crianza de camélidos, por ejemplo, ¿no? O pesquerías, pero no, les mandan institutos técnicos en contabilidad, en cosas que no tienen nada que ver con lo que se produce localmente, ¿no? Hay un acceso a la conectividad digital muy desigual. El 60% de los jóvenes rurales no tiene acceso regular a Internet. La pobreza estructural. El 40% de la pobreza nacional se concentra en zonas rurales, con mayor incidencia en la sierra y en la selva. La sierra se ha vuelto un expulsor de jóvenes, expulsa a jóvenes hacia la costa, pero también hacia la selva, ¿no? Generalmente hacia la minería ilegal, hacia la minería informal, hacia la tala, hacia la tala de bosques, ¿no? Porque no encuentran otra forma de empleo, ¿no? Pero el 18,2 no estudia ni trabaja, como les decía antes, ¿no? Este es otro problema. ¿Qué hacemos con estos jóvenes que ni estudian ni trabajan? Las mujeres rurales jóvenes se enfrentan mayor desempleo que los hombres, ¿no? En comparación, ¿no? Según el INEI, la mayoría trabaja en agricultura de subsistencia sin acceso a seguridad social, ni algún reconocimiento, ni siquiera de asistencia técnica. La migración forzada, la falta de oportunidades expulsa a estos jóvenes de sus comunidades y de la agricultura. Y el abandono del Estado impulsa a los jóvenes a migrar a las ciudades, a la minería informal o ilegal, y muchos jóvenes abandonan sus estudios por falta de conectividad, recursos o motivación. En cuanto a violencia y desigualdad de género, las mujeres jóvenes rurales enfrentan altos niveles de violencia y menor acceso a servicios. El embarazo adolescente afecta al 13% de las mujeres entre 15 y 19 años, especialmente en zonas rurales. La violencia de género y la discriminación siguen siendo barreras invisibles, pero que persisten. Acabo de leer un informe de la FAO que la violencia de género se ha incrementado. A pesar de todo lo que se dice, todas las acciones que se realizan, la violencia sigue en incremento. La violencia de género sigue en incremento. Falta de representación en las políticas públicas, sus voces suelen ser invisibilizadas, salvo una que otra, ¿no? Actividad, ¿no? Pero solo para las fotos, y no se escuchan sus necesidades y aspiraciones.
En la participación política, aunque el 60% de los jóvenes creen el cambio social, solo el 5,8% participa activamente en espacios políticos y comunitarios. La desconfianza hacia las instituciones alcanza el 80%, especialmente entre jóvenes urbanos marginales. La salud mental y el bienestar. Uno de cada cuatro jóvenes reporta síntomas de ansiedad y depresión. Las muertes por suicidio en la población adolescente y joven, según el Sistema Nacional de Defunciones del SINADEF, fue de 3,6 por cada 100.000 habitantes, superior a la tasa nacional de 2,2 por 100.000 habitantes. Quiere decir que los jóvenes están viviendo una situación psicológica muy preocupante. Pero digamos, también es bueno ver qué se está haciendo. Gracias a Dios, hay cosas que se están haciendo. Hay la educación técnica rural, iniciativas como el proyecto Jóvenes Rurales, liderado por ABSF, ¿no? Son Veterinarios Sin Fronteras, es una asociación, ¿no? Que viene de Europa, que está apoyando a este proyecto de jóvenes rurales, que está apoyado por este gobierno francés y que promueven la formación técnica contextualizada localmente, ¿no? Lo que se produce en esa zona, entonces se lleva educación vinculada a la producción del área donde vive el joven, para que se quede en el campo y que promueva una acción, digamos, mucho más, que le dé una mejor calidad de vida, ¿no? Emprendimientos ecológicos. Nosotros como Consorcio Agroecológico, la Red de Agricultura Ecológica, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos en los valles de Lima y Ayacucho, estamos desarrollando iniciativas lideradas por jóvenes, ¿no? De innovación en la agricultura familiar, piscicultura y ganadería sostenible, ¿no? Las donaciones que reciben estos organizaciones son pequeñas, ¿no? Entonces se focalizan en poca gente, pero deben servir como el ejemplo, ¿no? Que se puede demostrar que sí se puede hacer para promover y, digamos, escalar estas iniciativas que se llevan a cabo. También el turismo rural comunitario vinculado a la agricultura ecológica. Esto permitiría que el patrimonio natural y cultural de las zonas rurales se abra oportunidades para el desarrollo de hospedajes, guías locales, gastronomía tradicional, como se está dando en Lurín, con la ruta agroturística de Lurín, ¿no? Ya se están inaugurando. Hay un ejemplo muy bonito en Lunahuaná, ¿no? Que ahí, por ejemplo, en la parte alta, ¿no? En la parte alta, donde es un lugar que va muchos turistas, ¿no? La propia comunidad decidió hacer una zona reservada, ¿no? Comunitaria, ¿no? Para poner en valor los andenes que tenían ahí, que ya estaban abandonados, y al crearse esta área de conservación, porque hay cascadas, hay lagunas, hay fauna, flora muy bonita, esto hizo que los jóvenes retornaran a esta área de conservación, que estos jóvenes ya habían abandonado esta zona. Sin embargo, al retornar y al darles capacitación, ¿no? Trabajan en esta área de conservación en turismo, ¿no? Y además se han puesto en valor los andenes, ¿no? Y entonces la agricultura se beneficia, ¿no? Tienen mayores ingresos gracias a este agroturismo que se lleva a estas zonas, ya estas zonas de unos paisajes maravillosos, y entonces se hacen albergues, ¿no? Y se puede tener ingresos adicionales. Hay ecoferias saludables y mercados y plataformas, ¿no? Los jóvenes están recuperando los saberes ancestrales y comercializando productos a través de ferias, plataformas digitales, como la Feria de Santa Rosa de Quibes en Chillón, ¿no? Los puntos verdes en Huánuco, liderados por ITMA. La plataforma del comercio justo y saludable, ahí les estoy dejando el link para que puedan entrar, ¿no? Es un ejemplo de la inclusión de jóvenes en diversas iniciativas ecológicas, cosa que así se acerquen más al consumidor y puedan vender sus productos, ¿no? A la vez que promueven otras actividades. Los foros y redes juveniles, espacios
de la juventud rural impulsadas por organizaciones como Ricolto, la Escuela de Agroecología impulsada por Alsaco y Ecológica, socios del Consorcio Agroecológico, fomentan el liderazgo, la innovación y la articulación territorial. Hay otras iniciativas ya mucho en otras áreas de trabajo como AgroWayu. Este agroguayo conecta el sector agroalimentario con la nutrición, ofreciendo suplementos en base a superalimentos para combatir la anemia infantil en el Perú, ¿no? Esto es una creación de un joven, ¿no? Que creó estos superalimentos y que ya ha logrado hacerlo de esto de manera, digamos, institucional y con registro sanitario. Oxem. Esta organización fue fundada por John Castro, utiliza pequeños bioreactores de microalgas para transformar el CO2 en oxígeno, especialmente en zonas urbanas con pocos espacios para árboles. Ahí ustedes pueden ver la foto en la parte de abajo, ¿no? A través de las algas, él ha logrado generar oxígeno y esto es un invento patentado, que ya lo tiene patentado y que lo está ofreciendo al mundo, ¿no? Y ya se lo están comprando, ¿no? Hay otro que es muy interesante que es ACAN, el desarrollo de un sistema de monitoreo biométrico que utiliza la inteligencia artificial para mejorar la seguridad y productividad de los trabajadores mineros. Jaguar creó un suplemento nutricional a base de subproductos avícolas para combatir la anemia infantil, cubriendo gran parte de la ingesta diaria recomendada de hierro, o sea, en base a la sangrecita. Creó unas galletas que además fue muy publicitado por la prensa, ¿no? Que ayudan a combatir. Ustedes saben que la anemia en el Perú se ha vuelto a disparar. Y entonces, este joven ha creado esto. Y Yaguara, ustedes que saben que significa sangre en quechua, ¿verdad? El otro emprendimiento que realmente es que haya ido a todas partes del mundo y es de un joven ayacuchano que viene de la pobreza, que viene del campo. Este joven, ¿no? Ha creado al INTI, ha logrado estudiar en la universidad y ha creado un sistema increíble que hace que una planta produzca energía como para prender un foco, cargar un celular y esto ya lo está escalando a mayores niveles. Este Alinti ha sido invitado a todo el mundo prácticamente y está vendiendo su producto a nivel mundial. Esas son creaciones de jóvenes campesinos que vienen del campo, que vienen de la pobreza. Finalmente, es importante potenciar las iniciativas de jóvenes. Ustedes ven todo lo que los jóvenes pueden hacer cuando tienen acceso a la información, a las oportunidades. Los jóvenes pueden lograr desarrollos impresionantes. Entonces, es muy importante promover políticas públicas inclusivas que reconozcan la diversidad territorial, étnica y cultural de la juventud rural, la inversión en conectividad y servicios básicos para cerrar brechas en educación, salud y acceso a la tecnología. Hay que fortalecer las capacidades locales a través de programas de formación, mentoría y financiamiento para poder dar esperanza a estos jóvenes de hoy que tienen el mundo abierto si tienen acceso a la conectividad. Finalmente, reconocer el rol de los jóvenes en el desarrollo rural, no como beneficiarios, sino como protagonistas. La juventud rural no es un problema a resolver, sino una fuerza transformadora que puede revitalizar el campo peruano. Apostar por ellos es apostar por un país más justo, diverso y sostenible. Muchas gracias.